Muchas gracias por seguir con nosotros esta tarde aquí en Enlace Informativo, este viernes 20 de septiembre del año 2019. Bien, como lo decía antes de la pausa comercial, nos acompaña en el estudio el doctor Luis Flores Solís. Él es director de protección al ambiente del municipio de Mexicali, para que le platique usted, le comente a la audiencia, bueno, esta campaña que se anunció el pasado miércoles, llamada Hagamos Conciencia por un Bienestar Ecológico, que tiene uno de los puntos más importantes, pues, lo relacionado con ya el dejar de usar, la prohibición, que él nos explique de las bolsas de plástico y los popotes de plástico aquí en Mexicali. Así que, director, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Hugo. Nomás que quiero corregir la parte, no soy doctor, no, tengo una maestría nomás, perdón. Pero no soy doctor, todavía no. Todavía hay oportunidades. Sí, todavía hay oportunidades. Hay oportunidades. Pues mira, déjame primero comentarte que el tema del que vamos a hablar, del que vine yo a hablar el día de hoy aquí contigo, es un tema que prácticamente ha representado una problemática por muchos años, no nomás aquí en el municipio de Mexicali, en las comunidades del municipio de Mexicali, sino prácticamente a nivel mundial, ¿no? Los plásticos son uno de esos, o ese tipo de residuos que prácticamente dañan mucho los ecosistemas, y muy en especial el ecosistema marino. Tan es así que en los últimos años la Organización Mundial de la Salud hizo por ahí un apunte diciendo que si continuamos con el mismo mal hábito o la mala práctica del consumo excesivo de plásticos, para el 2050 en el mar, que es el medio natural más afectado, va a haber más plásticos que peces en el mar. Pues de ese tamaño está la problemática que está relacionada con el tema de los plásticos. A raíz de esto, el año pasado, el regidor presidente de la Comisión de Gobernación, el licenciado Héctor René Ibarra Calvo, hizo un llamado a sus compañeros regidores de ahí del 22 Ayuntamiento de Mexicali, a un servidor como parte de la Dirección de Protección al Ambiente, y también algunas cámaras que participaron con nosotros en las sesiones de Cabildo, precisamente para hacer una propuesta que, por cierto, no es novedosa aquí en el estado. Este tema ya lo habían abordado en el municipio de Ensenada, en el municipio de Tijuana, y de alguna manera nosotros nos estábamos quedando rezagados, ¿no? Entonces se estuvo trabajando en preparar un documento que nos sirviera a nosotros, que es se crea el marco regulatorio para prohibir que los comercios y servicios obsequien bolsas y popotes de plástico desechables o de un solo uso, como nosotros le llamamos. Estuvimos trabajando y por fin el 22 de marzo de este año 2019 se aprobó ya de manera definitiva en una sesión extraordinaria el acuerdo en virtud del cual se crea este nuevo marco regulatorio. Se establecieron ahí algunos términos. La publicación de este acuerdo se dio el día 5 de abril de este año 2019 y entró en vigor 90 días después. Esto fue el 4 de julio, un día festivo aquí con los vecinos. Sí. Entró en vigor aquí para efectos nomás de que en lo que corre del 4 de julio del 2019 al 4 de julio del 2020 sea nomás para efectos de concientizar a la ciudadanía de la importancia de proteger el entorno de este tipo de residuos. Y esto obviamente incluye la prohibición para los comercios, los servicios, de obsequiar a los consumidores finales o a sus clientes bolsas o popotes de plástico. Ese fue el antecedente de este tema, ¿no? Nosotros prácticamente como Dirección de Protección al Ambiente quedamos en esta publicación del 5 de abril de este año en el periódico oficial como encargados de que en este periodo de tiempo prácticamente nos encargáramos de hacer los trabajos de concientización en la ciudadanía a través de los medios de comunicación, como ahora lo estamos haciendo aquí contigo, de los diversos medios de comunicación, y como ya lo hemos venido haciendo en otras reuniones también de trabajo con las cámaras y con algunos otros organismos, donde prácticamente les hemos venido dando a conocer en qué consiste este nuevo marco regulatorio, ¿no? Entre los temas que yo he visto ahí que más le llaman la atención a los medios y a las cámaras y a los grupos donde nos hemos estado de alguna forma presentando con este tema, es el tema de las sanciones. El tema de las sanciones que es un tema que les interesa mucho. Tiene que ver, para el caso de las bolsas de plástico,
para la imposición de las sanciones, la autoridad va a considerar, entre otras cosas, ahorita te lo voy a explicar, va a considerar la cantidad de cajas despachadoras que hay en el lugar donde se obsequian bolsas que no son reusables, reciclables o oxodegradables, como le llamamos nosotros, ¿no? Porque considerando la cantidad de cajas despachadoras, las multas pueden ir desde 10 unidades de medida y actualización hasta 600 unidades de medida y actualización. Y en el caso de los popotes, lo que se va a considerar es el tamaño del local en metros cuadrados. Entonces, dependiendo del tamaño del local, la multa puede ir desde 10 unidades de medida y actualización hasta 100 unidades de medida y actualización o UMAS. Y además, porque así lo establecen las leyes ambientales, tendríamos que reconsiderar o tomar en consideración cuáles son las condiciones económicas del infractor, si hay reincidencia, no hay reincidencia. En el caso de este acuerdo, por ejemplo, cuando se trata de segunda reincidencia, se puede proceder a la clausura temporal también del negocio, ¿no? Además de esto, la intención de los comerciantes, o en este caso de cometer esta falta o esta irregularidad, también la disposición que tienen ellos de remediar este tipo de faltas. Entonces hay que hacer una serie de consideraciones para poder navegar entre ese mínimo y ese máximo que establece la nueva regulación para la imposición de las sanciones. Ahora bien, director, ya desde el 4 de julio de este año ya está prohibido el obsequiar las bolsas. Mira, a partir del 4, recuerda que, como te comentaba, la publicación se hizo el 5 de abril de este año. Se dio un término de 90 días, ¿sí? Después de su publicación en el periódico oficial, se dio un término de 90 días para que iniciaran los trabajos de la dirección, únicamente con efectos de concientización. Aquí la idea es que nosotros aprovechemos los 365 días posteriores llevando a cabo este tipo de tareas para ir concientizando a la ciudadanía, que de hecho ha tenido muy buen efecto. Ese es otro de los temas también importantes. Hay cadenas comerciales muy conocidas aquí en la localidad, incluso a nivel nacional, a nivel de México, y donde esta medida ha sido tomada, yo creo que muy bien, les gustó la medida, porque no está prohibido que se den bolsas a los clientes, lo que está prohibido es que las bolsas que se van a dar sean elaboradas a base de plásticos, polímeros que le llamamos nosotros, ¿no? Polietileno, a base de plástico, sino lo que estamos promoviendo, buscando nosotros es que se cambie a otro tipo de bolsas, que son las bolsas reciclables, ¿no? Que son las que están hechas con fibras, algún tipo de tela, con istle, con agave, con maíz. Hay muchas bolsas de estas, ¿no? Y en algunas de estas cadenas comerciales, ese tipo de bolsas las están regalando. Yo, por ejemplo, traigo una ahí en mi carro, porque yo soy de los primeros que tiene que poner el ejemplo, ¿no? Con esta nueva regulación, con esta nueva normatividad. Pero en otros lugares los están vendiendo. Te voy a poner un ejemplo. En un centro comercial, en una de las cadenas comerciales que hay aquí en la localidad, cuando yo vi la primera vez que estaban ofreciendo las bolsas de mandado, que son las grandes que nos mandaban antes, sí, ¿no? Claro. Porque ahora tenemos entre los malos hábitos que embalamos cada producto en una bolsa diferente. Y después lo echamos a una bolsa más grande, que es la bolsa de mandado, para hacer el acarreo de ese producto a la casa o al lugar donde lo vamos a transportar, ¿no? Entonces, esas bolsas en algunos lugares las están regalando, en otros lugares las están vendiendo, pero en el caso específico de esta cadena comercial, la primera vez que vi yo que las ofrecían casi a 50 pesos. Ahora hace como una semana que fui yo y estaban esas mismas bolsas a 11, casi a 12 pesos. Entonces, lo que yo creo, porque también seguido me preguntan, bueno, las negociaciones que hay aquí en la localidad que se dedican a la venta de este tipo de productos, ¿van a cerrar? No, no van a cerrar. Lo que va a pasar es que ahora el consumidor, precisamente a raíz de estas nuevas reglas, va a pedir otro tipo de producto. Y ese va a ser el producto que ahora van a vender. O sea, las bolsas van a seguir siendo las bolsas como nosotros las conocemos, nomás que el material de que están elaboradas es diferente, ya no son a base de polímeros. Ahora van a ser a base de materiales reciclables. También quiero aclarar, porque por ahí me decían en una reunión con alumnos y académicos que me tocó participar, que todos los materiales se degradan. Para la degradación de un material únicamente basta que interactúen los elementos naturales como
el calor, la humedad, la exposición del residuo al sol o no, el tipo de suelo, la presencia microbiana que hay en ese lugar. O sea, todos esos son elementos que ayudan para que cualquier material se degrade. Me refiero que con el paso del tiempo se va a degradar al punto de que se va a incorporar al suelo, ¿no? Pero obviamente que una bolsa de plástico actualmente, dependiendo la calidad del plástico del que haya sido elaborada, se estima que pueden durar hasta de 400, 500 años en degradarse. Pues. Claro. Y estas otras bolsas que nosotros estamos promoviendo son bolsas que a término de semanas, de meses, prácticamente se degradan y se incorporan nuevamente a los nutrientes del suelo. Esa es la diferencia. Sí, y vaya, es el motivo principal por el que se está también promoviendo esta campaña. Por ejemplo, digo, nuestros vecinos aquí en California ya tienen años, ¿no?, cambiando esta medida. Por ejemplo, hay un caso, y bueno, aquí sí podemos decir marcas, ¿no? No hay problema. Okay. El tema de, por ejemplo, en Walmart, las bolsas de Walmart les cobran 10 centavos de dólar, y esas bolsas las puedes seguir utilizando, reutilizando, porque pues bueno, van a tardar en degradarse bastante tiempo, ¿no? Eso también se puede utilizar aquí, ¿no? Además de las famosas estas bolsas de tela que usted comentaba. Así es, no, de hecho es el mismo principio, porque la regulación prácticamente es la misma para efecto de lo que es la regulación de las bolsas de plástico. Sí, claro. Es el mismo que en Estados Unidos, ¿eh? Me refiero a que en la ley de nosotros, la ley establece claramente que quien contamine paga. O sea, quien contamine está obligado a pagar. O sea, está obligado a pagar o a resarcir los daños que se ocasionan al entorno o el ambiente. Entonces, basados en este principio, ya llevado a la práctica, en el caso de las bolsas, es que si tú quieres obtener una bolsa de plástico, te va a costar un dinero, porque lo que te están cobrando, el costo que va a tener después recuperar esa bolsa y canalizarla al centro de disposición, donde va a ser reciclada o donde va a ser dispuesta de manera definitiva, ¿no? Entonces, ese es el costo que se carga, ¿no? En cuanto a las bolsas que se están que aparecen ahorita en el mercado, a mí ya me tocó ver unas, digo, se vale decir marcas, por ejemplo, la de Oxxo es de Ixtle, totalmente de Ixtle, y nomás pues llevan la marca de ellos, porque además muchos ya están aprovechando la elaboración de las bolsas y además se publicitan a través de esas bolsas, ¿no? Porque tienen su marca y tienen su logo y todo, ¿no? Y ya aparecen prácticamente, yo tengo ya algunas propuestas, porque además obliga a que estos comercios, estos servicios, lleven las bolsas ante la Dirección de Protección al Ambiente, para que sea la dirección la que haga el análisis correspondiente para conocer los componentes con los que fue elaborada esa bolsa, pues. O sea, para cerciorarnos que verdaderamente se trata de una bolsa que es reciclable. Ahora bien, director, ¿cuentan con el personal para hacer las revisiones? Porque bueno, hablamos de grandes cadenas, pero pues también estamos hablando de la tiendita de la esquina que también pues ofrece bolsas, ¿no? Entonces, ¿cómo van a trabajar en ese sentido? Mira, ese tema es de hecho, esa pregunta me la hacen en todos los temas que abordamos. El día de hoy le platicaba hace rato aquí a tu compañero que estuvimos en una sesión de cabildo donde vimos un proyecto de ley para la prevención de la contaminación lumínica. Eso sucedió el día de hoy. Y una de las preguntas que nos hicieron fue esa, ¿no? Obviamente nosotros lo que hemos estado planteando en esas sesiones, en esas reuniones de cabildo, o donde en ocasiones estamos nomás las autoridades presentes, obviamente siempre están los interesados o los representantes de la ciudadanía, participan con nosotros en esas reuniones, siempre estamos ahí, porque hay mucha gente que es muy bien intencionada. Yo creo que uno de los temas, por eso a mí me apasiona mucho ese tema de la protección al ambiente, que no es un tema político, no es un tema de unos cuantos ni de un grupo definitivamente, sino es una preocupación en todos los niveles de la sociedad, es el tema ambiental, la protección al ambiente, ¿no? Y siempre preguntan, oye, pues que ustedes, por ejemplo, el día de hoy, para poder corroborar, porque ese trabajo se haría nomás en la noche, no cuentan con el personal, no cuentan con los equipos, efectivamente, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos, este tipo de estrategias o de nuevas políticas públicas tienen necesariamente que ir acompañadas de recursos para fortalecer el área que es la Dirección de Protección al Ambiente, ¿no? Por ejemplo, a nosotros en este tema específico de las bolsas de plástico únicamente nos tocaron dos acciones, ¿no? Que son las de la concientización y la de la información. Y en el caso específico, en la dirección, a partir de la publicación de este nuevo marco regulatorio que se crea para evitar que se obsequien ese tipo de productos a los clientes o a los consumidores finales, lo que se hizo fue que se incluyó
en todas las licencias que damos nosotros una medida técnica para informar a esos comercios o a esos servicios que a partir del 4 de julio del 2020 va a haber operativos por parte de la dirección y quedan prohibidos esos productos para que se obsequien a los consumidores finales. Eso ya se informó. Y aparte, en las visitas de inspección y vigilancia que se hacen todos los días en el programa de inspección y verificación, también se deja un tríptico con esa información para que los comercios desde ya vayan sabiendo que va a llegar un momento donde esas bolsas van a estar prohibidas y que conozcan cuáles son los montos de esas sanciones a las que se pueden hacer acreedores si omiten el cumplimiento de esa nueva regulación. Pues muy bien, vamos a estar muy atentos durante este tiempo, bueno, prácticamente pues año, un poquito menos de un año, que ojalá haya mayor concientización, que se lleve a los comercios, a las escuelas, en fin, y que bueno, generemos esa conciencia, como se llama en la campaña, ¿no? Hagamos conciencia por un bienestar ecológico y vean la importancia que es pues ya no utilizar estas bolsas de plástico por el daño que generan al medio ambiente. Yo le quiero agradecer a Luis Flores Solís, director de Protección al Ambiente Municipal, que nos haya acompañado esta tarde. No, hombre, es un gusto haber estado aquí con ustedes. Al contrario, les agradecemos porque eso nos permite darle cumplimiento, te digo, a estas disposiciones que son nuevas, son novedosas, y lo que esperamos es que toda la ciudadanía se involucre y nos apoye para hacer el correcto cumplimiento de estas normas que son nuevas. Que así sea, director. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Enlace Informativo.